Bienvenidos a la presente Open Class sobre protección de datos y COVID-19. Ante todo, espero que todos vosotros, al igual que vuestros familiares y allegados, os encontréis en perfectas condiciones. La presente sesión tratará de los aspectos quizás más relevantes relativos a la situación excepcional actual de emergencia sanitaria derivada del coronavirus y al modo en el que digamos que esta situación está incidiendo en el ámbito propio del derecho fundamental a la protección de datos personales. La sesión cuenta con la participación de dos figuras imprescindibles cuando hablamos de protección de datos. De una parte, el doctor don Antonio Troncoso Reigada, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz y cuya intervención versará sobre la legitimación general para el tratamiento de datos por razones de interés público en el ámbito de la salud pública y de la investigación sanitaria, y de otra parte el doctor don Lorenzo Cotino Hueso, catedrático también de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre el Big Data, la inteligencia artificial y las aplicaciones en la lucha contra el coronavirus. Por último, habrá un turno de preguntas para aquellos que quieran plantear alguna cuestión en relación a lo que se comente, y sin más, y a fin de no robar más tiempo del necesario a la intervención de nuestros ponentes, cedo el turno de palabra en primer lugar a don Antonio Troncoso. Antonio, adelante, por favor. Buenas tardes a todos y a todas, espero que estéis todos bien. Gracias a la UNIR por la invitación, me permite estar con Lorenzo, que es buen amigo, con Juan Francisco, en un tema de máxima actualidad, privacidad personal y COVID, ¿no? La verdad es que yo llegué a la protección de datos en el año 2001, pero llegué desde un origen. Yo venía del Ministerio de Sanidad, estuve 2 años antes de llegar a la agencia Comunidad de Madrid, y eso hace que siempre he tenido un particular interés por los temas de investigación sanitaria y por los temas de salud pública. De hecho, cuando estaba en sanidad, me tocó vivir 2 crisis alimentarias que ahora se ven en relación con la actual con menor importancia, que fue la crisis de las vacas locas y la crisis del benzopireno, el aceite de orujo. Y ahí aprendí en el Ministerio de Sanidad con mis compañeros la importancia que tenía el principio de precaución, que es un principio tradicional en el ámbito de la salud pública, no es un principio actual, sino que es del derecho sanitario de toda la vida, que obliga siempre a actuar no cuando haya evidencia del daño, sino únicamente cuando hay evidencia del riesgo. Es decir, basta con que haya un riesgo para la salud pública, hace falta actuar, porque la sociedad actualmente no es que no acepten el daño, es que no aceptan algunos niveles de riesgo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en este caso obliga a actuar de manera anticipada para prever, para evitar el daño, obliga a actuar de manera ad cautela. Y en este caso, pues actuar en materia de salud pública, que hayáis actuado posiblemente antes, pues en este caso pues implica, cuando hace una actuación en materia de salud pública, pues lo que tiene que hacer es limitar a veces otros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la privacidad personal. ¿Por qué? Porque la salud pública es un bien colectivo, en el fondo, de garantía del derecho a la vida, ¿no? Y eso, pues evidentemente, supone un límite a la privacidad personal. ¿Este límite es razonable? Evidentemente es un límite legítimo a la privacidad personal, porque se apoya ese límite en el respeto a otro bien, otro valor constitucional como es la salud pública. Es un límite legítimo. Existe una adecuada previsión legal, el Reglamento Europeo y también en las leyes españolas de salud pública, y hace falta que esos límites a la privacidad sean proporcionales, es decir, sean racionales, adecuados medios afines, sean razonables, sean necesarios y sean proporcionales en sentido estricto. ¿Cómo no se va a limitar la privacidad personal si estamos limitando, si estamos priorizando pacientes, si estamos negando la atención sanitaria a pacientes? Hace poco tiempo que comentaba la jefa de servicio de geriatría de un hospital público de Madrid, jefa de servicio de geriatría, que también ella como geriatra tenía 26 personas mayores como pacientes, han fallecido los 26, han fallecido el 100%. ¿Cómo no se va a limitar la privacidad personal si estamos
priorizando pacientes, estamos denegando la asistencia a los mayores, con lo cual, evidentemente, existe una preferencia, en este caso, de la atención a la salud pública. Pero yo creo que la preferencia de la atención a la salud pública, la preferencia en este ámbito que yo siempre he defendido, de la investigación sanitaria, no se tiene que producir por una situación excepcional. Esta preferencia no es una situación provisional en virtud de una emergencia sanitaria, sino que la preferencia de la vida es una preferencia a medio plazo, en el sentido en que va a hacer falta atraer mayor atención a la sanidad, a la salud pública, a la investigación, y los recursos económicos son escasos, con lo cual hace falta aprovechar lo que nos aportan las tecnologías, los tratamientos personales, para intentar con las tecnologías poder allegar medios a la sanidad, a la salud pública, que sean sostenibles, porque a medio plazo los recursos siempre son escasos y tiene que haber un equilibrio presupuestario. Con lo cual, hace falta aprovechar las tecnologías, todo lo que permite los tratamientos de datos personales, pues de un amplio espectro, para intentar pues dar un servicio de garantía a la salud pública y en el fondo a la vida como valor colectivo. Y ha habido un conjunto de iniciativas, todas muy interesantes, para mí casi todas ellas legítimas en este ámbito. Pues ha habido iniciativas que contará mucho mejor ahora posiblemente Lorenzo Cotino, en el ámbito de la autoevaluación, de aplicaciones para autoevaluarse. Ha habido analíticas, iniciativas en el ámbito de localizar los teléfonos móviles, pues para ver el seguimiento de las cuarentenas, para ver el nivel de contacto. Es decir, yo creo que ha habido iniciativas y tiene que haber muchas más en el futuro, de historia clínica electrónica, iniciativas de Big Data, de inteligencia artificial, para intentar hacer tratamientos que permitan dar servicio a la salud pública sin que sean muy costosos en términos económicos. Evidentemente, la situación no obliga a suspender la privacidad personal, porque el estado de alarma no suspende derechos fundamentales, pero sí establecer límites que permitan un tratamiento a personas que sean proporcionales para la finalidad legítima. Yo creo que los informes de la autoridad de control, la agencia española, han sido todos, a mi juicio, bastante acertados, en el sentido de buscar siempre que la privacidad no suponga un obstáculo que impida pues ese bien común que es la salud pública. Ha habido autoridades como la británica, pues posiblemente con una aproximación más flexible, y es verdad que ha habido autoridades, como ha destacado algunas personas, como Ana Marzo, que ha destacado que ha habido autoridades, por ejemplo, posiblemente la italiana o la francesa, que ha sido más restrictiva, con mayor nivel de exigencia, a mi juicio, posiblemente de manera injustificada, cuando limitaba la información de trabajadores al empresario que en relación con los contagios. Evidentemente, esa información habría que darla y no tiene sentido esos límites, a mi juicio, que ha puesto la autoridad italiana y la autoridad francesa. En este punto, la agencia española ha actuado, a mi juicio, correctamente. También Ricard Martínez ha dicho, bueno, pues que hace falta posiblemente siempre un esfuerzo más proactivo, es decir, más de apoyo de cómo hacerlo, para hacerlo bien, pero yo creo que ha actuado correctamente. Es verdad que desde la Agencia Comunidad de Madrid, voy a vender un poquito mi libro, hicimos un esfuerzo siempre por hacer un acompañamiento a la autoridad sanitaria, es decir, editamos muchas guías en el sanitario, y haciendo un poquito de memoria ahora, yo creo que declaramos infracciones en el sanitario, pero nunca por hacer investigación y nunca por hacer salud pública. Declaramos infracciones por muchos temas, por abandonar historias clínicas en la calle, y acciones por el tema de Severo Ochoa de Leganés, se infringió la seguridad de historias clínicas en la urgencia, pero siempre hicimos lo posible para que se pudiera investigar. Lo decía el doctor Martín Moreno, se tiene que poder investigar con garantías, pero se tiene que poder investigar porque es una finalidad legítima como garantía del derecho a la vida. El Reglamento Europeo va en esa dirección, ese considerando 46, que parece que está escrito para ahora, dando referencia al control de las epidemias, de su propagación, de la emergencia sanitaria, en torno pues, a la legitimación que tiene el interés vital de la persona física, aunque hay un conjunto de legitimaciones muy amplias que se encuentra en el Reglamento Europeo.
no tanto en el artículo 6, porque es un artículo orientado a las categorías generales, sino en el artículo 9, que es verdad que prohíbe los tratamientos de datos de salud inicialmente, porque son tratamientos sospechosos, pero que establece un conjunto de habilitaciones. Y muchas de ellas ofrecen legitimaciones para tratamientos en el ámbito actual de la salud pública con el tema del COVID. En la letra B, donde dice claramente que el ámbito del derecho laboral y el derecho de la protección social de los trabajadores obliga a aplicar pues, las leyes nacionales de prevención de riesgos pues, para proteger a los trabajadores. La prevención de riesgos es un deber de los empresarios, pero también es un deber de los trabajadores que obliga a informar al empresario de un eventual contagio, de una situación de riesgo, de una eventual cuarentena, con lo cual tenemos ahí una habilitación bastante amplia que ofrece la legislación de prevención de riesgos laborales. Es verdad que en este caso, quien controla la temperatura, pues igual no tiene que ser la persona sanitaria, pues porque el personal sanitario está donde está, como decía en Amazon en un artículo, pero hay que ser facilitadores en este punto para que se pueda hacer esa labor de prevención de riesgos. Cuando actúa el empresario, cuando actúa el personal asesor al empresario, no actúan por salud pública, que es una competencia que les corresponde a entidades públicas, sino actúan por la normativa de prevención de riesgos laborales. Después, existe un conjunto de habilitaciones muy amplias, ¿no?, en otros apartados. Yo no iría tanto a la letra 9.2.g, porque es una habilitación que hace referencia al interés público esencial, pero yo creo que hace referencia a esa habilitación al interés público esencial no sanitario, más orientado pues al control de la alcoholemia en vehículos de motor, al uso de datos de salud por parte de empresas aseguradoras. Yo no iría tanto al 9.2.g, sino evidentemente iría a la legitimación más específica, que es la que ofrece el 9.2.i, que permite pues tratar datos con fines de salud pública. Aparte tenemos sin duda toda la habilitación de la ley española 3/2018 en esta materia, la adicional 17ª, y tenemos también en España una adecuada legislación en materia de salud pública del 86 y después del año 2011. Es verdad que esta legitimación que nos ofrece la legislación de salud pública está orientada a las autoridades públicas, está orientada a administraciones públicas, no a particulares que actuarán prestando servicios y siguiendo instrucciones del responsable de salud pública, que siempre debe ser una administración pública. En este ámbito también yo entiendo que la Directiva de Comunicaciones Electrónicas, yo creo que hay que saberla leer, como ha hecho adecuadamente, a mi juicio, también Ricard Martínez, que permite, en virtud de las leyes de salud pública, en virtud del reglamento general, también del artículo 9.2.i, permite esos tratamientos de datos de geolocalización para finalidad de salud pública. Creo que esto es un tratamiento legítimo y es proporcionado, y que creo que cabe dentro de la directiva y también cabe dentro del reglamento general. Evidentemente, todo esto hay que hacerlo con garantías. Es decir, no basta con que haya una legitimación, como decía también hace motivo Piñar Mañas, no. Se puede hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente con todo el respeto a los principios de protección de datos. Sobre todo es fundamental el principio de información. El ciudadano tiene que saber al principio, bien por capas, o poder informarse después de quién es el responsable de ese tratamiento, si es una autoridad pública, si es de empresa, cuál es la finalidad, la prevención de riesgos o la medida de salud pública. Es fundamental, como digo, la información, que sea un tratamiento que sea transparente para el interesado. Es fundamental el principio de limitación de la finalidad, como dice el reglamento general, en el considerando que los tratamientos que se hacen con finalidad de salud pública, de prevención de riesgos, después no acaben en compañías de seguros, en entidades bancarias, que después no limite la libertad, es decir, que sean tratamientos que se respete el principio de limitación para finalidades legítimas. Y después, junto con la finalidad, siempre mirar al dato, que el dato siempre sea
el dato adecuado, el dato pertinente, el dato mínimo para esa finalidad. Pues yo tengo que saber de un trabajador mío si está contagiado. No tengo que hacerle una encuesta de salud, sino tengo que hacer un tratamiento, como digo, que sea adecuado y pertinente para la finalidad. Y en este ámbito también, con las compañías telefónicas, pues siempre los datos mínimos, si se puede hacer de manera disociada o pseudonimizado, pues siempre mucho mejor. Y siempre también respetando el plazo de conservación de la información que se va a tratar con fines de salud pública o de prevención de riesgos tienen un plazo de conservación orientado al tiempo del riesgo, pero no puede ser un tratamiento que sea indefinido en el tiempo. Entonces, distinto es que por razones de investigación sanitaria y con la garantía de la pseudonimización podamos investigar en esta materia. Y después, junto a los principios, todo lo que es, le comentará mejor que yo posiblemente Lorenzo, todo es lo que es la responsabilidad proactiva del responsable, que tiene pues que tener un esfuerzo en la privacidad en el diseño, por defecto, en la seguridad. Evidentemente ese elemento tiene que aplicarse plenamente en situación de emergencia sanitaria. Termino, la privacidad es un derecho fundamental, no es una doctrina, no es una ideología y por tanto hace falta orientarla, pues a este caso, a la libertad, a la dignidad, en este caso a la salud pública. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Seguidamente, el profesor don Lorenzo Cotino. Lorenzo, por favor, adelante. Estas primeras palabras para dar un agradecimiento a Francisco, a la UNIR, por organizar este interesante foro de tanta relevancia y actualidad, y mis felicitaciones ya a Antonio por haberme precedido en el uso de la palabra y haberme facilitado tanto, tan cuidado, pues iba a hablar él antes y además pues, ha sentado unas bases espléndidas. Bien, sin más, en estos 15 minutos, pues quiero señalar, voy a abrir un paréntesis para hacer una pequeña publicidad. Para quien esté interesado, solo tiene que poner en el navegador derechocovid.com o .es y se le abrirá el observador que hemos creado desde la Universidad de Valencia, el Observatorio sobre Derecho y COVID, que es el más importante que hay en España. Y sí que señalaría pues, que respecto de lo que voy a hablar, pues hay varias publicaciones, algunas han salido ya y tiempos de las publicaciones más lentos, pero vamos, he tenido ocasión de hacer algunas publicaciones a las que añadir, a las muy interesantes que han empezado Antonio de algunos colegas. Bien, yo creo que nos vamos a complementar bastante en las intervenciones y me ha permitido además que no tenga que profundizar en algunos elementos de las bases de legitimación, pero en esta combinación entre inteligencia artificial, datos personales y uso de aplicaciones respecto del COVID, pues quizá lo que algunos de los grandes pensadores de estos principios de siglo, como pueda ser el coreano Han o Harari, han alertado prontamente pues lo que han llamado la nueva biopolítica, dice Han. Han ya nos señalaba y les ponía muy bien que vivimos en una psicopolítica en razón del uso masivo de las redes sociales y otras plataformas que nos dejan totalmente la transparencia y gestionan todos nuestros datos, y dice que ahora estamos ante el peligro de un paso más, una vuelta de tuerca más llamada biopolítica, en lo que Harari, al mismo tiempo, otra de las grandes mentes de este siglo, pues ha señalado que, lo ha venido a señalar en el sentido de que se quiere llegar a un control hipodérmico, en el sentido de que hasta ahora las plataformas y los estados llegaban hasta conocer y monitorear el uso que hacíamos con nuestros dedos de las tabletas o de las pantallas, pero ahora ya quieren entrar a nuestra temperatura, a nuestra movilidad y de manera mucho más. Bien, esto nos sienta un debate que yo creo que no hay que plantearlo en términos maximalistas, como se han planteado erróneamente, se dice el pecado pero no el pecador. Algunas firmas, muy erróneamente, no juristas sobre todo, han señalado que esto era una duda, un equilibrio entre elegir protección de datos o la vida. En esos términos demagógicos y casi populistas, pues está claro que a nadie se puede plantear. Decía, por ejemplo, Piñar, y además con mucha razón, el derecho a la privacidad es un derecho que sus afectaciones no se notan, y en eso he escrito yo, que es como el COVID, que tardamos bastante en saber que estamos infectados y que cuando tardamos normalmente ya se ha revelado la enfermedad, ya se ha hecho el daño. Y esto pasa también con alguna de las lesiones, normalmente con la privacidad. No las percibimos, pero efectivamente hacen daño y tardamos luego en notarlo. ¿Por qué está en cierto peligro, sin llegar a estos populismos y maximalismos entre privacidad y protección de datos y la vida, la integridad o la salud, que no es como se tienen que plantear?
pero sí que hay que hacer un balance y una reflexión. ¿Por qué? Porque la reacción frente al COVID hay quien con acierto ha hablado de las 3 Ds. La disciplina asiática, al parecer, ha tenido bastante éxito frente a la descoordinación europea, que sabemos la situación, no estamos todos los países iguales, pero digamos que ha habido una reacción bastante descoordinada en los elementos iniciales, y el darwinismo americano. Y sobre todo se subrayan estos autores y otros, que estamos cayendo en alguna cierta fascinación por la reacción asiática, en tanto en cuanto, pues digamos que las aplicaciones que se están utilizando, el control y el monitoreo, no solo por China, un Estado perfectamente antidemocrático, sino otros relativamente democráticos, pues parece que tengan bastante más éxito. Bien, de ahí no me voy a centrar solo en las apps y la geolocalización, sino quizá en el lado más amable y más relacionado con algunos de los elementos que ha señalado el profesor Coso. La inteligencia artificial ha fallado estrepitosamente. Las plataformas y el uso masivo del Big Data ha fallado estrepitosamente para prevenir el Big Data. No nos ha alertado. No eran plataformas pensadas en integrar la información y en descubrir patrones de sorpresa. Pero sí que es cierto que confiemos en que el Big Data y la inteligencia artificial nos pueda salvar de los peores efectos del coronavirus. ¿Cómo? Integrando muchísima información. ¿Cómo? Facilitando mejor información en momentos de colapso, incluso cuando ya se han desatascado algunos servicios de información mucho más personalizada y mucho más particularizada. Puede facilitar también, sobre todo, las ingentes cantidades de datos que se están generando a lo largo del mundo sobre la enfermedad, pues que obviamente no son tratables de modo humano, y es necesario tecnologías 3.0 de Big Data y sobre todo capas de inteligencia artificial para extraer información. El mejor ejemplo normalmente, y no son nuevos, son en el caso de la salud, pues la lectura inteligente de imágenes para el reconocimiento de posibles infectados, que ahí puede ser muy, muy interesante el Big Data y la inteligencia artificial. No es nuevo, como digo, pero especialmente hay que apostar por facilitar estos tratamientos masivos de datos a partir de esta tecnología para, sobre todo, los datos desestructurados, que son los que básicamente se están generando a través de sensores, a través de formatos de imagen, etcétera, introducir tecnologías de lenguaje natural que las puedan integrar y extraer conocimiento, no solo información, sino extraer conocimiento para luchar contra el COVID. Datos de médicos, datos asistenciales, datos farmacológicos, se pueden utilizar y confiemos en que se vayan desarrollando estas tecnologías. Bien, sobre esta cara un poco más amable, el tratamiento de datos, desde el punto de vista del tratamiento de datos, es relativamente más fácil. Como ha expuesto Antonio, aunque yo doy cierta interpretación en el sentido, porque no quiero poner en palabras suyas lo que quiero decir yo, las autoridades de protección de datos, el Comité Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Autoridad Catalana y la Española de Protección de Datos, pues básicamente para que nadie les pudiera acusar de que estábamos anteponiendo algo tan poco importante, entre comillas, como la privacidad respecto de la vida, pues se lanzaron a decir que no había problemas y que el reglamento europeo prevía la legitimación del tratamiento de datos en razón de pandemias, como así afortunadamente lo hace, con los detalles que ha señalado Antonio. No obstante, no se puede decir de manera genérica que están legitimados todos los tratamientos de ningún modo, sino que habrá que concretar, y como he señalado en algunos de los artículos, el diablo está especialmente en los detalles. Hay que concretar y mucho qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, quién lo quiere hacer. Bien, en este sentido, afortunadamente tenemos una legislación, la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018, su disposición adicional 17ª especialmente, aunque alguna regulación más, es muy, muy acertada para flexibilizar estos tratamientos de datos. Es decir, flexibilizar estos tratamientos masivos de datos utilizando capas de inteligencia artificial para extraer conocimiento del Big Data. Se facilita, no será una barra libre en absoluto. Tenemos una legitimación, pero sobre todo además tenemos unos elementos básicos para el tratamiento de la investigación en la lucha contra el COVID. Ahí creemos que el margen es bastante bueno, el margen regulatorio, con todas las garantías que ya impone la ley, que el COVID puede flexibilizar la necesidad de consentimiento, que ya era bastante flexible para la investigación biomédica, pero no puede flexibilizar ni mucho menos las necesidades de cumplir con el régimen jurídico de garantías y otros elementos. Bien,
También diré, yo he publicado, y eso sí que se puede acceder en derechoscovid.com y en otros ámbitos, he publicado el tratamiento de los derechos fundamentales en tiempos de alarma, sobre todo la legislación excepcional, tanto en salud como en otros ámbitos que permitían, que es a la que se ha acudido para legitimar estos tratamientos de datos. Bien, aquí hay que decir que nuestra legislación de salud de 1986 y otras normativas puede servir para una emergencia. ¿Por qué? Aquí el esquema a veces se ha olvidado. El reglamento europeo permite, en esencia, que la legislación nacional haga tratamientos de datos en la lucha contra el COVID. Es decir, permite que haya leyes españolas y ahora bien, esas leyes han de ser de calidad. El problema es que para un primer momento de absoluta excepcionalidad, nuestra normativa del 86 y otras pues pueden valer para algunas actuaciones excepcionales e inmediatas, pero ni mucho menos para tratamientos permanentes en el tiempo con duración de corto y medio plazo, pero sobre todo de medio plazo. ¿Por qué? Para que creamos un ejemplo. Las excepciones que permite la legislación de salud, por lo general tienen el régimen de que inmediatamente han de ser ratificadas por un juez, porque son afectaciones concretas y no colectivas a derechos y además de manera inmediata. Es decir, ni mucho menos cabría, ni está pensado la ley para ella, que el artículo 8.6 de la ley jurisdiccional que se usa para legitimar las restricciones que se hacen por salud, se aplique para estas restricciones de protección de datos a medio plazo para la investigación biomédica. Es decir, por suerte para la investigación biomédica tenemos la disposición adicional 17ª y nos da mucho juego, pero no sucede así con el otro ámbito con el que quiero subir a esta última parte de mi intervención, que es el más complejo del uso de APPs y el uso de pasaportes, se especula sobre pasaportes biométricos, la geolocalización masiva y el tratamiento de datos en este sentido. En este sentido, el régimen jurídico general es similar, pero es más complejo. ¿Por qué? Porque estamos tratando datos de geolocalización que por su regulación en la Directiva de Comunicaciones y Privacidad es más difícil de legitimar. Tenemos que acudir al artículo 15 que solo permite excepcionalmente y por seguridad no necesitar el consentimiento. Bien, de nuevo volvemos a un esquema, aunque aquí los datos son algo más sensibles, volvemos a un esquema en el que la legislación europea permite que haya una ley nacional que haga estos tratamientos masivos de datos de geolocalización, etcétera, en razón de salud. Pero, ojo, se necesita una legislación nacional y aquí las carencias de la legislación española son absolutas. No diría absolutas, pero son enormes. ¿Hasta qué punto? Que, por supuesto, no vale la encomienda que ha hecho el Estado para que se desarrolle una aplicación, ni mucho menos, eso ni siquiera es un soporte reglamentario, sino que tenemos que buscar un soporte regulatorio y, sobre todo, necesitamos, si se van a tomar decisiones a medio plazo de geolocalización, tratamiento y control masivo de la población, necesitaremos bases mucho más sólidas. Aquí el diablo de nuevo está en los detalles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y aquí voy a resumir en estos 4 minutos que me quedan, no es lo mismo las muchas cosas que se están hablando. En principio, se dijo, el supervisor europeo, la Comisión Europea, ahora en su último escrito, bastante interesante, pues detalla y decanta lo que ha dicho el supervisor del Comité Europeo y algunas agencias nacionales, pero bueno, que hay una legitimación general para el tratamiento de datos, pero es una legitimación general excepcional por la vía de seguridad. Entonces, lo que hay que señalar es ¿para qué queremos? ¿Para qué queremos? Aquí hay que decir también que ha habido en cascada una serie de aplicaciones y páginas web autonómicas que luego llegó el Estado anunciando esta encomienda de gestión, una aplicación, un chatbot, un tratamiento masivo de datos a través del INE, pero que en este proceso ultra rápido que la semana pasada la Secretaría de Estado responsable en la materia se sumó a la iniciativa europea PEPP. Esta iniciativa europea PEPP también es a la que se ha venido a sumar más o menos la Comisión Europea. Es decir, todo ha venido tan rápido que esta iniciativa europea lanzada por expertos, universidades e investigadores es donde se está consolidando que al parecer va a ser el modelo general. ¿De qué consta este modelo general? Y es relativamente positivo. Esta iniciativa que todos pueden encontrar en PEPP y que es de la que habla la Comisión Europea, pues básicamente cumple bastante bien con los detalles del diablo. ¿En qué sentido? Pues que anonimiza los datos, utiliza mínimamente los datos, utiliza identificaciones aleatorias y temporales, utiliza un sistema no centralizado, es decir, no va a haber un gran hermano que disponga de todos los datos para detectar
quiénes son los que han tenido contactos, quiénes están infectados, quiénes no, sino que hay un sistema descentralizado en el que nuestra información, por lo general, permanece en nuestro teléfono móvil y que solo puede utilizarse de manera totalmente anonimizada y sin que sea posible tecnológicamente identificarla hasta que se identifique y se detecte por las autoridades sanitarias un contagiado. No puedo entrar en muchos detalles, pero sí que remito a este sistema. Es un sistema transparente, auditable, que bajo el código abierto de la licencia Mozilla, esto es muy importante, todo lo que se haga en el futuro se ha de monitorear minuto a minuto por las autoridades de protección de datos, pero además por la sociedad civil que puedan monitorearlo. Hoy por hoy se dice que estas aplicaciones en Europa van a partir del consentimiento de los usuarios. Bien, esto queda muy bonito. Esto queda muy bonito y la Comisión sigue hablando de ello. Pero vamos a ser sinceros. Si estas aplicaciones van a ser esencialmente los que nos pueden salvar de algunos de los problemas en razón del coronavirus, si es en razón de estas aplicaciones, si nadie se las instalara, no tendrían ninguna utilidad. Y tenemos base legal para no necesitar el consentimiento. Lo que pasa hoy en día se está pensando solo en el consentimiento, pero insisto en que se podría plantear. Y además este consentimiento, lo voy a decir, si siguiéramos el modelo asiático, que habrá que ver, esperemos que no haya que seguir, este consentimiento sería inválido, porque el modelo asiático que ha tenido éxito, y no hablo solo de China, condiciona el uso de las aplicaciones para el transporte público, para el acceso a establecimientos, para acceso a prestaciones médicas y sociales. Y como todos sabemos, en razón del artículo 7.4, el consentimiento no lo es tal si está condicionado y hay una relación asimétrica. Yo insisto, hoy por hoy está bien que hablemos de consentimiento, pero si no se generaliza el uso masivo de estas aplicaciones, pues no tendrán la eficacia que todos querremos que tenga. Bien, también hay que perfilar en este sentido, no me quiero poner para concluir, no quiero ponerme muy negativo, que hoy por hoy estas aplicaciones no están pensadas nada más que para un control sanitario, pero no sería desdeñable del todo que este control sea también policial y administrativo, para controlar quienes se saltan las cuarentenas, quienes se saltan los aislamientos, quienes se escapan de un hospital, etcétera, y no solo para el control médico. Y esto necesita una fuerte base legal y, sobre todo, no olvidemos que las leyes no se hacen con un decreto ley todos los días, sino se necesitan un debate parlamentario para que la sociedad pueda evaluar también hacia dónde queremos mirar más, si hacia la privacidad o hacia distintos elementos para luchar contra el COVID. Pero bien, sin más y sin menos, pues ya he usado mi tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante, tanto Antonio como Lorenzo, como digo, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, sin duda, temas de ferviente actualidad y con una utilidad práctica evidente. Si os parece, pasamos seguidamente al turno de preguntas de nuestros asistentes. Como podréis imaginar, aun cuando nos gustaría poder atender muchas más, por razones de tiempo, solo podremos recoger algunas de las que nos han parecido especialmente adecuadas al hilo de lo que se ha estado hablando en la sesión. La primera va dirigida a Antonio y tiene que ver con las bases de legitimación. Hemos podido ver que hay quienes ponen en duda que las empresas puedan proceder al tratamiento de datos de salud con motivo del coronavirus. Sé que has hablado de ello, pero ¿podrías detallarnos algo más si, en tu opinión, las empresas también están habilitadas para proceder a estos tratamientos o crees que solo las administraciones públicas pueden? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que la intervención la tenía prevista, pues como ya sabéis, para más tiempo, entonces he intentado escoger los aspectos que podían ser más interesantes, picoteando de lo que estaba previsto para que fuera más amplio. En este caso, pues como hace la persona que me hace la pregunta, ha habido un debate sobre qué puede hacer el empresario en relación con el COVID. Pero yo he querido, en primer lugar, aclarar que en esta materia el empresario no desarrolla funciones en materia de salud pública. Es decir, no le corresponde al empresario las competencias en materia de salud pública. Esto le corresponde a la autoridad sanitaria. Con lo cual, es verdad que el empresario tiene un conjunto de deberes, el empresario, no de salud pública, sino que es responsable, posiblemente, de tratamientos vinculados a la vigilancia de la salud, vinculados a la prevención de riesgos laborales. Esto lo encuentras tanto en el artículo 6 como en el artículo 9.2.b.
Es verdad que en el ámbito ordinario, los tratamientos de salud, en el ámbito vinculado a la salud laboral, está en el ámbito sanitario, eso es lo ordinario. Lo que pasa es que, evidentemente, en una situación de emergencia podrán colaborar personal no sanitario, que también puede tener un deber de secreto, como dice el Reglamento General, pues para hacer actuaciones concretas, como tomar la temperatura, vinculado a la prevención de riesgos laborales, porque esa prevención de riesgos no solo es un deber del empresario manifestado en la legislación. Otra cosa distinta es que, en virtud de esta legislación de prevención de riesgos vinculado a una enfermedad que es contagiosa, no hablamos de un cáncer, de una enfermedad mental, sino de una enfermedad como el COVID, que es contagiosa, un nivel de contagio, eso no permite al empresario que lleve a cabo un tratamiento de datos de salud amplio del trabajador. No, tendrá que limitarse al tratamiento mínimo, adecuado, proporcional para esa situación de emergencia, vinculado a ese posible contagio y vinculado a la prevención de riesgos. Pero no puede aprovechar la oportunidad para hacerse un perfil clínico sanitario del trabajador. De hecho, en el pasado ha habido muchas resoluciones de infracción de Agencia Española, y yo también dicté en la Comunidad de Madrid, por tratamientos de salud de historia clínica por parte del empresario. No está justificado que lo tenga el empresario. Entonces, de normalidad, el empresario no tiene que tener información sobre salud. En este caso puntual, está vinculada a prevención de riesgos, pero no puede ser información que exceda de lo que es la vigilancia de la salud del centro de trabajo. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo, por otro lado. La segunda pregunta va dirigida a Lorenzo y tiene que ver, porque así también lo han planteado los asistentes a lo largo de la ponencia, con el tema de la geolocalización y cómo incide específicamente esta geolocalización y las aplicaciones móviles que se están creando en el ámbito de la privacidad. En concreto, qué datos personales van a ser tratados y con qué finalidad. Aquí me imagino, Lorenzo, que también será necesaria una distinción entre las aplicaciones móviles que se están creando por parte de los organismos públicos de aquellas otras, como por ejemplo recientemente la que se ha creado también Google y demás, y Apple a nivel privado. Por tanto, sí que me gustaría que pudieras explicarnos un poco más detalladamente en qué consiste concretamente esta cuestión. Gracias. La pregunta es que estaba también relacionada con la pregunta dirigida a Antonio y que ha comentado, y es la comunicación de datos al sector privado por varias vías. Y de hecho, una de las cosas que no me ha dado tiempo a comentar es que se han unido Apple y Google y han anunciado una aplicación para el coronavirus que probablemente será la más eficaz y la que más éxito tenga, entre comillas. ¿Cuál es el problema? Ellos han anunciado que van a colaborar con las entidades nacionales los desarrollos pensando en lo que se va a hacer en la Unión Europea. Eso han dicho, que se van a preparar los sistemas Android y el sistema iOS para tener preinstalada esa aplicación o tener algunos permisos, etcétera. Bien, pero ya han anunciado que sin perjuicio de eso, ellos van a desarrollar su aplicación. Y lamentablemente hasta podemos olfatear que será, como decía, más eficaz en unos términos. Pero claro, ¿quién va a controlar verdaderamente el uso profundo de datos que hagan estas grandes plataformas? Si ya hemos de tener a los poderes públicos y que por eso esta iniciativa tiene la parte de transparencia, que es bastante positiva, podemos tenerlo, hay que tener bastante cuidado con esta materia. Por cuanto a qué datos se van a manejar, pues bueno, como he dicho, el diablo está en los detalles, tendremos que saber para qué se quiere y qué datos concretos y que sean totalmente coherentes con el para qué se quieren. Lo que está también claro, y además está relacionado el uso del Big Data, la inteligencia artificial para la investigación, es que de hecho estas aplicaciones pueden ser muy útiles para la investigación biomédica y en este sentido esos datos con esa finalidad se debe anunciar que es para esa finalidad y sobre todo anonimizados y con las técnicas de anonimización muy fuertes pueden alimentar los bancos de datos de los que extraer información en contra del coronavirus. Pero al mismo tiempo, ¿qué datos se van a manejar? Pues bueno, se van a manejar los datos de geolocalización, algunos metadatos y como habrá que detallar qué datos de la llamada biopolítica o de la vigilancia hipodérmica de la que hablaba Harari.
Es decir, van a monitorear elementos de biométricos que facilite nuestro teléfono o se va a integrar con los datos de la prestación sanitaria y se van a conectar, pues no lo sabemos. En principio, lo que está diciendo la Comisión Europea y la iniciativa PEPT, pues no tanto, no van a ser datos tan invasivos, pero sí, en cuanto se declare que una persona está contagiada, se va a cruzar con los datos de geolocalización. Yo, no obstante, insisto, yo confío totalmente en las instituciones, pero hoy por hoy quizá pequen de alguna candidez porque los usos que están anunciando de las aplicaciones pasan por el consentimiento. Y yo creo que esto puede ser idílico, hacerlo pasar todo por el consentimiento. Si tenemos consentimiento, no hace falta ir buscando bases de legitimación especiales, que las podemos tener. Y además que si pasamos por el consentimiento, primero, como he señalado, igual no sería válido si lo condicionamos a la prestación de servicios, accesos, movilidad, libertad de circulación, etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado. Pero van a manejar metadatos, van a manejar datos de geolocalización que facilitan la triangulación de nuestros teléfonos móviles y se van a combinar. La clave, más que qué tipo de datos, que también es muy importante, es cómo se van a minimizar estos datos. Cómo se van a gestionar desde el minuto cero en muchos de los supuestos que no sean identificables, porque de hecho se van a acumular. El sistema va a ser que se activa en cuanto una persona está infectada para poder comunicar a todos los demás que han estado en contacto con ella a una cercanía, poder decirle que en un momento determinado han estado en contacto y que hagan las medidas oportunas. Pero en fin, no me quiero extender. Gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. Sí, quería comentar en relación a lo que muy bien ha dicho Lorenzo. Yo tampoco quiero parecer un peligroso estatista, ¿no? Pero es verdad que las empresas privadas tienen legitimación para llevar a cabo una actividad de atención sanitaria, evidentemente, por contrato o por ley. Tiene empresas privadas legitimación para lo que es la investigación sanitaria, pseudonimizando, con todas las garantías. Pero en materia de salud pública, quien tiene la competencia es la administración pública, ¿vale? Eso no quiere decir que la administración pública no pueda buscar una colaboración privada que siga instrucciones del responsable público, porque en ese caso, evidentemente, lo que es el manejo de la salud pública implica tratamientos de otras personas que son poblacionales, con registro de población, y ahí, evidentemente, las garantías es que lo haga la administración pública, no empresas privadas. Totalmente. Y luego me imagino que también será problemático el tema de la base jurídica habilitante cuando la finalidad inicial es una y cuando luego esa misma información se utiliza una vez que, digamos, se está utilizando para tratar esos datos de salud, digamos, con el fin de prevenir la infección o con el fin de tratarla. Si luego más adelante se utiliza con fines compatibles, pero que no son exactamente esos, como pueden ser, con ocasión de lo que decía, por ejemplo, Lorenzo, con el tema de la investigación, tendríamos que ver también si las bases jurídicas iniciales, me imagino, siguen siendo útiles o siguen, digamos, siendo aplicables a ese tratamiento inicial, o la finalidad puede ser compatible, pero necesitamos otras bases jurídicas distintas. Sí. En este caso, como muy bien ha apuntado Lorenzo, la editorial 17ª de la Ley 3/2018 sí aporta en esta materia unos elementos de mayor certeza y mayor seguridad jurídica. Evidentemente, en el artículo 5 del Reglamento General, como excepción del principio de limitación de la finalidad, está sobre todo el plazo de conservación para las finalidades científicas y de investigación, y en esta materia, la editorial 17ª sí da muchas posibilidades para la investigación. En este caso, si es sin consentimiento es para áreas de investigación más grandes, pero es sin consentimiento, con el elemento de la pseudonimización como una práctica crítica con evaluación de impacto. Un elemento a añadir, que es para que seamos especialmente cautos, es que estas aplicaciones recojan datos y hay que ver el cómo se recojan, porque si ya inicialmente están desanonimizados, los peligros son menores, pero que luego, como bien señala Juan Francisco, que se cambie la finalidad para no solo el control sanitario, sino el control social en muchos ámbitos, control administrativo, prestación de servicios, acceso. Y entonces, claro, podemos tener desconfianzas para no dar alegremente nuestros datos, por eso, entre comillas, voluntariamente, bajo el temor de que luego se cambie la finalidad. Aquí la doctrina del Tribunal Constitucional, en el caso del padrón, es relativamente estricta, pero hoy por hoy, y por eso insisto, las medidas que se adopten, necesitamos una base legal española, una base legal concreta, y en modo alguno la legislación sanitaria española que existe no para el ámbito de la investigación biomédica, sino para el ámbito del control.
necesitaríamos un acuerdo social o una regulación específica que puede ser necesaria. Estamos en una situación quizá de desescalada, pero esto va a venir para quedarse y las medidas absolutamente urgentes no pueden valer para medio plazo. Lorenzo y Antonio, además, en cuanto a la medida de seguridad que estabais comentando, si al final la finalidad ulterior va a ser la de investigación, me imagino que en muchos casos será necesaria la pseudonimización, pero en otros tantos posiblemente incluso la anonimización también sirva y directamente no sea aplicable la normativa sobre protección de datos. Sí, en el artículo 89 lo que hace es un ascensor, es decir, lo mejor es investigar con datos anónimos, sino con datos pseudonimizados y si no con investigar con los mínimos datos posibles, ¿no? Uh-huh. Pero se tiene que poder investigar, Juan, se tiene que poder investigar. Esto no podemos tener dudas en esta materia. Yo la verdad es que esto lo malo de escribir mucho es que yo lo decía en el 2002, en el 2003, se tiene que poder investigar, con garantías, pero se tiene que poder investigar. Europa no puede ser un espacio que no admita la investigación, que sea un espacio dependiente de otras áreas geográficas. Teniendo en cuenta el contexto actual, esa investigación resulta todavía más necesaria y más urgente. En cualquier caso, y sin ánimo de extenderme más de lo estrictamente necesario, os agradezco de verdad, tanto a Antonio como a Lorenzo, vuestra magnífica aportación. Espero poder contar, por supuesto, en adelante, como ya hicimos también anteriormente con vuestra colaboración y nada, a todos los demás, alumnos algunos y en general interesados en estas cuestiones que a todos los presentes nos apasionan, muchísimas gracias de verdad por vuestra asistencia y por vuestra participación, muy interesante. Espero poder veros pronto y hasta entonces muchísimo ánimo y muchísima fuerza en estos días de confinamiento. Hasta pronto y muchísimas gracias.